Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. A ver, vamos a ver, ¿te parece los resultados que publica la encuesta Ipsos sobre la aprobación y desaprobación de la presidenta y del Parlamento? Ahí está, ¿no? Y la desaprobación es alta, ha subido un poco en realidad si comparábamos con los meses anteriores, no considerablemente, pero ha subido al fin y al cabo, y estamos hablando de que el 77% de los peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, solo un 15% la aprueba y un 8% no precisa. 77% de todas maneras es alta a estas alturas del partido, ¿no? Donde entendemos, si es que no hay adelanto de elecciones, todavía le queda bastante por delante. Y ahí está la desaprobación del Congreso, que normalmente es más alta que la del Ejecutivo. Estamos hablando de un 84% de peruanos, ¿no? 84% de peruanos que desaprueba la gestión del Parlamento. Bueno, lo que hemos visto pues en las últimas semanas con las congresistas mochasueldo van justamente en este sentido, además de los otros escándalos que puedan siempre salir desde el Congreso de la República. Solo un 10%, es decir, 1 de cada 10 peruanos aprueba al Parlamento, lo que por sí es bajo. Pero, a ver, entonces, viendo la foto del momento, Omar, lo que vemos es que nuestras principales, tengo que la ficha técnica, evidentemente, a ver si la podemos volver a poner, lo ponemos más adelante. Las principales instituciones, Omar, Ejecutivo, Congreso de la República, están desprestigiadas. Sí, muy, muy impopulares, ¿no? Creo que es una tendencia recurrente. Hay una crisis de representación, obviamente, hace muchos años en el Perú. Y son estas principales instituciones, la presidencia y el Congreso, salvo raras excepciones, ¿no? Pasó con Vizcarra un poco, y en algún momento con el Congreso del 2020, cuando se puso populista en medio de la pandemia, se puso más o menos popular. Llegó a alcanzar como 50% de aprobación, pero lo normal, la norma es que estas instituciones sean impopulares y que su impopularidad se vaya creciendo con el tiempo incluso, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Hay una tendencia clara en la aprobación del Congreso, que está en su punto más bajo hasta ahora según mediciones de Ipsos. Creo que hay otras encuestadoras que incluso le atribuyen un porcentaje más bajo, de un solo dígito, 5%. Exactamente. Y en el caso del Ejecutivo igual, desde que se inició, y tú lo acabas de mencionar, Omar, creo que empezó con 60 y pico % de la desaprobación de Dina Boluarte, y hay una tendencia, no es dramático el descenso o el aumento de la desaprobación, pero es continuo. Es una línea recta que va en aumento cada mes desde que se empezó a medir en diciembre. Y ya lo sabíamos un poco desde las encuestas, mientras Pedro Castillo era presidente, que Dina Boluarte no era vista como una opción atractiva como en la línea de sucesión. La expectativa era que se fueran todos, ¿no? Y llamar a nuevas elecciones. Se quedó, y hoy creo que además de la responsabilidad de la respuesta violenta del gobierno ante los hechos de protesta y de movilización y de vandalismo de diciembre y enero, también hay ya la sensación de que tiene que haber un gobierno que efectivamente gobierne, ¿no? Y eso también lo vemos un poco en las respuestas, en los detalles de la respuesta, cuando le preguntan a la gente, bueno, ¿por qué desapruebas o por qué apruebas? Exacto, y ahí lo interesante es que, a ver, no es que sea menos importante, pero en este momento entendemos, según la encuesta de Ipsos, que lo que más preocupa o enoja quizá a la población frente al gobierno es el tema económico, es decir, el trabajo, los precios, la posibilidad de vivir. Sí, tú sabes, creo que mejor que yo esto, pero la inflación está bajando un poco de los picos más altos de enero y de febrero, pero hay la sensación también de que hay un crecimiento lento, ¿no? La inversión pública la inversión privada sobre todo está un poco retrasada, y lo que estamos viendo con los casos del norte, por ejemplo, es este gran déficit en la inversión pública, ¿no? La gran dificultad que tiene el Estado para ejecutar obras, para invertir recursos. Y creo que ante un gobierno que, bueno, aterrizó básicamente, ¿no? en el poder, que se encontró y que había la expectativa de que, bueno, una vez que pase la tormenta pueda dedicarse a gobernar. No le ha ayudado probablemente el fenómeno climático que estamos viviendo, pero también hay una falta de experiencia, hay una falta de capacidad. Y es interesante, ¿no, Mar? Porque les está costando muchísimo. Tú recordarás en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando llega el fenómeno del Niño, el Niño Costero del 2017, más bien fue una oportunidad, la emergencia que vivimos, para que el presidente y su gabinete gane nuevamente peso que estaba perdiendo. Y no vemos que haya sucedido esto.
en el gobierno de Boluarte. No, pero si te fijas también, más allá de que terminó siendo una broma, ¿no? Esto es la idea del gabinete de lujo, Sí. pero sí habían personalidades, habían políticos de experiencia y habían personas con experiencia en gestión, no solo de recursos, de desastres naturales, también en general de gestión pública. Y creo que esa carencia es la que estamos viendo un poco hoy en el Ejecutivo, ¿no? Podremos tener gente de buena voluntad, de repente Jania Pérez de Cuéllar en vivienda, pero hay esa inexperiencia, hay esa falta incluso hasta de tacto político en algún momento, ¿no? En el caso de Piura, que creo que le pasa factura al gobierno, ¿no? En el caso del 2017, en el caso del Niño Costero, se movilizó y hubo un esfuerzo, incluso hasta un gran manejo comunicacional, ¿no? Se cree este eslogan, una sola fuerza. Hay una serie de movilización de parte del Estado que creo que se tradujo en una sensación de que, bueno, el gobierno estaba respondiendo. Hoy vemos más bien disputas entre los diversos niveles de gobierno, los gobiernos locales reclamándole al Ejecutivo, el Ejecutivo no sabiendo bien qué hacer, tratando de lidiar con la emergencia climática. Creo que eso también es reflejo de la desaprobación que estamos viendo hoy del Ejecutivo. Bueno, y hoy por hoy, si haces una encuesta solamente enfocada en las regiones del norte del país, lo que vas a tener también es eso, es enojo, es fastidio, porque ¿cómo le pides a la gente que espere cuando está literalmente bajo el agua, ¿no? Exacto. Y ahí también se diluye esta polarización que habíamos visto hasta que habíamos tenido en la política con Pedro Castillo claramente, en el que la costa, Lima, más o menos estaban claramente opuestas a Pedro Castillo y había una aprobación fuerte hacia Pedro Castillo en la Sierra Sur, por ejemplo, o en la Sierra en general. Hoy el gobierno de Pedro Castillo no tiene un bolsón de apoyo, no tiene un bolsón electoral, ¿no? Un bolsón de favorable en términos de la opinión pública, salvo quizás Lima un poco, ¿no? Pero Lima en 24%, nada más 1 de cada 4 en Lima, y sales de Lima y en el ámbito de provincias es muy baja la aprobación que pueda tener. Y a ver, tiene que ver también con la quizá necedad, terquedad de la propia presidenta Boluarte a mantener a un gabinete, a mantener a Alberto Tarola justo en la cabeza de este gobierno, cuando todavía, según la propia encuesta de Ipsos, el tema de las muertes de diciembre y enero sigue también siendo un problema y un factor de desaprobación. Sí, el segundo, ¿no? Después de la economía. Tú lo decías al inicio, ha bajado un poco en la sensación de la gente, ese malestar, ese malestar que había entre las personas por lo que había sido el Perú y regiones específicas del Perú en enero y febrero, y la sensación de que no hubo una responsabilidad política, ¿no? Nadie realmente hasta ahora creo que ha pagado el precio por esas muertes que cada vez vamos aprendiendo, además muchas de ellas innecesarias o fuera de un contexto de enfrentamiento. Y habiendo podido ser quizás un ministro de Interior, la cabeza del PCM, incluso los que pedían que saliera la propia Boluarte, creo que Boluarte prefirió aguantar, se aferró un poco con... Hay una crónica muy interesante de Fernando Vías en El Comercio sobre la relación que hay entre ambos. Yo creo que sigue siendo una relación instrumental en el sentido de que llegado un momento, es lo que dice Fernando, es posible que sí pague con la cabeza de Alberto Tarola, ¿no? Pero el momento es funcional, por el momento le sirve mucho, es una figura con bastante peso político propio, a diferencia del anterior, del efímero Pedro Angulo, y creo que eso le sirve por el momento a Dina Boluarte en el sentido de que está decidiendo que esperar a que amaine un poco la tormenta y el presidente del Consejo de Ministros ocupe ese rol de portavoz, que es el que le da la Constitución, y de pararrayos políticos, ¿no? Claro, pero claro, le permite tender, entiendo, lazos con determinados sectores en el Congreso de la República que le dan finalmente esa gobernabilidad y según lo que comentaba Fernando Vivas en este artículo, también con sectores empresariales, gremios empresariales que son importantes en el país, más no con la población, ¿no? Porque en Puno, en ciertas zonas, Alberto Tarola dejó de ser un interlocutor válido. No, sin duda. Y no pueden ir, ¿no? Ni siquiera visitan, creo que ni siquiera se acercan a esos lugares. Si en un momento hubo una intención de diálogo, quizás con la presencia de Raúl Molina, por ejemplo, ¿no? En el círculo cercano, creo que más bien la respuesta hoy ha sido lo que mencionas, ¿no? Arrimarse hacia ciertas fuerzas más de derecho, conservadoras en el Congreso, buscar en ciertos poderes fácticos, en grupos empresariales, ese respaldo del que claramente carecen entre la opinión pública, ¿no? Y eso les permite dar ese colchón que tiene, que le permite gobernar más allá de las encuestas, que ya lo hemos visto antes también, ¿no? Ser
presidente en el Perú es bastante impopular, creo que es un cargo que viene con esa carga. Puedes empezar de repente con un 50%, como la mayoría, que pasa a la segunda vuelta, pero es una caída libre de ahí en adelante. Y hay unos contrastes interesantes, ¿no?, que plantea Fernando también, que tiene que ver, claro, el peso, y que tú lo mencionas, el peso político que claramente tiene Alberto Tarola cuando va incluso a las regiones por la emergencia, y más bien la debilidad que muestra la propia presidenta Dina Boluarte y el reflejo de su poca o nula experiencia para un cargo de este tipo. Exacto. Bueno, Tarola tiene, la trayectoria de haber pasado, ha pasado por el gobierno Toledo, ha estado en el gobierno de Humala, ahora está acompañando a Dina Boluarte. Hay una experiencia ahí, ¿no?, que no tiene Dina Boluarte, que nunca ha tenido Dina Boluarte. Su único cargo había sido ser candidata a la alcaldía de Surquillo, si no me equivoco, sí, regidora. Y en este momento donde hay una necesidad de ejercer esa muñeca política, creo que hay una clara vocación de delegar hacia Otárola ese rol, ¿no? Y Dina más bien mantener un perfil bajo ante la expectativa de que esto vaya a pasar, de que esto de repente se le pueda dar vuelta. Lo veo complicado, ¿no? Lo veo complicado, pero por el momento funciona para ellos. Sí, claro, pero y ahí podemos entrar a la relación con el Congreso de la República, ¿no? ¿Cuán sólida es esta alianza, que lo vemos, digamos, en la práctica, en una serie de votaciones? ¿Cuán sólida es? ¿Cuán cambiante puede ser? Creo que por el momento están los incentivos alineados para que se mantenga, porque esa alianza, ese grupo con los que han buscado un puente desde el Ejecutivo, también en el fondo son congresistas y tienen también el interés de quedarse, como la mayoría en el Congreso, que creo que han dado pruebas de ello, de que hay un interés de permanecer en el poder hasta el 2026. De no ser el caso, dentro sí algunos congresistas que pueden pensar no vamos a ir a una elección hasta que hayan ciertas reformas que garanticen que no vamos a pasar por la misma experiencia del 2021, ¿no?, donde hay una segunda vuelta entre dos candidatos que ninguno pasa del 20%. Pero en el fondo también está, creo que, el interés individual, y lo estamos viendo claramente en el comportamiento, que esperemos sea aislado, pero es difícil de pensar que sea así, de algunos congresistas que están ahí con otro interés, ¿no?, con el interés de lucrar, con el interés de beneficiarse del cargo y no tanto de servir al país. Y esa expectativa está ahí por los 5 años por los que fueron elegidos, creo, ¿no? No creo que tengan una intención de irse. Es mucho lo que dejarían de tener si es que se van. Y eso juega a favor de Dina Boluarte. Ese status quo es favorable para ella por el momento. Puede que llegue más allá, que a medida que nos acerquemos hacia el 2026, pueda ponerse en juego la vacancia, pero por ahora una vacancia implicaría un llamado a elecciones generales y no sé si el Congreso quiera irse a su casa. Sin embargo, estas situaciones que vemos, como las que se reveló ayer el dominical Punto Final, de una nueva congresista, Mocha Sueldo, incluso escandalosamente ya con los audios que hemos escuchado, sí, ¿cómo terminan afectando la institución en sí, ¿no? Porque claro, ellos dicen, un acto aislado, hemos salido ya a denunciar la ética, los procesos van a continuar, pero termina afectando al Congreso en su conjunto. Sin duda, ¿no? Lo golpea mucho. Ha sido una semana bastante difícil, creo, para la institución. Vienemos con una serie de denuncias detrás, incluso golpeando a un partido que aparecía como el más disciplinado, ¿no?, como el que mejor trabajo hacía de reclutar, de repente, que parecía que tenía alguna especie de ideología que lo mantenía unido, el fujimorismo, y aún así vemos no solo a ella, sino también a su hermano involucrado en actos de dudosa intención. Y en general, los actos individuales, más allá de las respuestas que puedan dar los partidos políticos que lo han intentado, César Acuña en su momento, con 2 de sus congresistas, ahora, acá ha estado Rosángela Barbarán hace unos minutos, y el hecho que Marta Moyano haya sido la primera, creo que, en buscar apagar el fuego. Más allá de eso, el daño continúa, ¿no? El daño continúa en cuanto los congresistas representan a esa institución, son los miembros del Parlamento. Claro. Están dañando también la imagen del propio Parlamento. Lo que preocupa, Omar, ya mirando incluso el mediano plazo, es, ok, vamos a un adelanto de elecciones, pero ¿en qué condiciones, no? Lo preocupante que es tener instituciones tan debilitadas por lo que puede venir luego, un votante yendo a ejercer su derecho enojado. Sí, si es que lo ejerce, ¿no? Porque también hay una gran desafección últimamente, mucho ausentismo, mucho voto en blanco y viciado, ¿no?, que refleja eso. Que fue ya, solo para hacer el recordaris, que fue ya lo que termina en realidad obteniendo la mayor cantidad de votos entre Castillo y Keiko, sumados. Sumando gana el candidato en blanco o viciado, ¿no?, ganando la elección.
Es un problema y no solo eso, sino que estos actos que vemos, siempre está la expectativa de que este Congreso es el peor, este Congreso es el peor, este Congreso es el peor. Como estamos, como vamos, con los incentivos, con el tipo de persona que se acerca a la política hoy, siempre está la posibilidad de que el Congreso próximo sea peor, el del futuro. Cada Congreso nos deja con la sensación de que no puede haber una situación más difícil o un Congreso peor, ¿no? O peores representantes. Como están estructurados los incentivos hoy, hay muchos factores que lo explican, desde el financiamiento público, la no reelección, la debilidad partidaria. Hay muchos factores que hacen que se vuelva atractivo para personajes que no tienen por qué estar presentes en el Parlamento, ¿no? Claro, pero tampoco están los incentivos necesarios para que sean los propios partidos que tienen sus bancadas en el Congreso incentivadas para aprobar reformas y cambiar esta situación. No tienen el incentivo, ¿no? No tienen ni el incentivo, ni creo yo, porque podríamos pensar que quizás la reelección sea algo atractiva para ellos, pero no tienen ni la legitimidad, porque ¿cómo vas a poner un congreso que tiene 10% de aprobación a pasar una reforma que la gente ve con suspicacia, naturalmente? Lamentablemente no creo que es algo un error que se cometió, el no permitir la reelección en general, no solo del Congreso, sino también de alcaldes y gobernadores regionales. Eso ya es un problema que tenemos que resolver, pese a que de repente no sea muy popular, así como tampoco es popular la bicameralidad, pero son reformas que podrían, no digo que van a cambiar las cosas, no digo que van a volver mejor todo, pero son pequeños cambios que podemos corregir y podemos buscar profesionalizar la actividad política, tener gente que piense en más mediano y largo plazo y no solo en el corto plazo, no solo que tengo 5 años para ver qué gano acá, sino pensar que puedes construir una carrera política de quedarte 20, 25, 30 años en el Congreso, que debería ser la aspiración de todo político. Pero es interesante, ¿no? Porque vemos estos niveles de poca legitimidad de parte de las instituciones, pero a la vez la encuesta de Ipsos también nos vuelve a señalar que la gente cree esta narrativa, al menos la mitad de los encuestados, que a Pedro Castillo le dieron un golpe. Sí, es llamativo, es lamentable, ¿no? Ver cómo ha habido una narrativa que se le ha logrado imponer frente a lo que vimos todos, creo, en el 7 de diciembre del año pasado, ¿no? Cuando hubo un claro acto golpista del presidente y una respuesta que correspondía por parte del Congreso, era lo que le correspondía hacer al Congreso, y sin embargo, desde el nivel local lo vemos en congresistas de izquierda, lo vemos en líderes de izquierda que lamentablemente se han puesto del lado equivocado, y lo vemos también de fuera del país, ¿no? Con la respuesta muy lamentable de los presidentes de Argentina, México, Colombia y, me falta uno, México... Claro, México, Colombia, Chile en un momento, Argentina también Boric, en un momento. Sí, pero sobre todo fueron AMLO y Sí, Petro, ¿no? sí. Los que más buscaron también colocar este día a nivel internacional. Dice que esto había sido un golpe en contra de Pedro Castillo, ¿no? Y ahí hay también un grave problema que creo que va a estar relacionado con estas identidades, esta representación que sí logró de repente encarnar en algún momento Pedro Castillo, ¿no? Más allá de que haya defraudado también a sus propios electores, creo que había la expectativa de que Pedro Castillo llegaba más allá de todas sus corruptelas y finalmente autoritarismos, llegaba con una aspiración de representar una voz, una necesidad que por supuesto no logró concretar, pero que creo que quedó muy marcada en ciertas partes del país. Ahora, Omar, solo para terminar, también importante, ¿no? La percepción ya de los limeños sobre el alcalde Rafael López Aliaga a 100 días de su gestión. Vemos que un 49%, a la mitad de los limeños desaprueban su gestión. ¿Tiene asidero? ¿Es mucho pedirle a un alcalde en 100 días mostrar resultados? Es poco, ¿no? Es poco tiempo para realmente pedir resultados o para esperar que haya algo. El número no ha cambiado mucho en los últimos, desde que empezó a medirse, desde hace 100 días. Se ha medido en enero, febrero, marzo. No ha habido grandes cambios, pero sí queda claro y es llamativo también a destacar que hay una aprobación que va decreciendo a medida que vamos bajando en el nivel socioeconómico, ¿no? La aprobación es fuerte en el nivel A, ahí sí está todavía la polarización. En el A es bien visto el alcalde, pero en el E, en la categoría socioeconómica E, no lo es para nada, ¿no? Y esto creo que va a ser algo que podría buscar, si es que él busca seguir un poco el legado de un alcalde como Castañeda, por ejemplo, ¿no? Que fue muy popular en sectores más humildes.
ver de qué manera logra conquistar ese sector, ¿no? ese grupo de limeños que podría estar muy atento a lo que hace en su gestión. Sobre todo teniendo en cuenta que entiendo el alcalde de Lima tiene aspiraciones presidenciales, entonces sí va a ser importante conocer el tipo de gestión que haga. Sin duda, ¿no? Y si las tiene que entender que también que no le va a alcanzar con esos patrones que mantiene de aprobación, ¿no? Y que tiene que acercarse mucho más al habitante mayoritario de Lima. Muchísimas gracias, Omar. Como siempre, Omar Aguapara, analista político.